Aleluya. Quiero invitarles a ustedes, por favor, que abran su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 3, el verso número 3. Capítulo 3, verso número 3 de Efesios. Vamos a leer la palabra del Señor, unos textos bíblicos que está Pablo escribiendo a los Efesios. Y lo que vamos a estar hablando en este tiempo que tenemos por delante es el misterio de Cristo y los tiempos proféticos. El misterio de Cristo y los tiempos proféticos es una verdadera revelación que Dios nos nutre, nos capacita, porque a medida que estamos viviendo en un tiempo tan específico como el acontecer de la profecía bíblica frente a nuestros ojos, cada día más manifestada con mayor precisión y con mayor contundencia, necesitamos entender lo más glorioso, que una de las razones de ver de cerca el escenario profético es que nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales sean realmente susceptibles para ver y para oír la palabra y la voz del Señor. Entonces vamos a comenzar leyendo lo que dice el verso número 3 del capítulo 3. Dice que por revelación me fue declarado. Aquí está Pablo escribiendo una profunda experiencia que él mismo había recibido en lo más profundo de su ser interior cuando Jesús se le fue revelado personalmente a él camino a Damasco. Él fue creciendo en un desarrollo de madurez espiritual, y una de las cosas que podemos notar, ministerio, llamado del apóstol Pablo, es que el énfasis que daba continuamente en sus enseñanzas era acerca de la revelación de Cristo, el misterio de Cristo, la vida en Cristo, la confianza en Él. Y entonces escribe a los Efesios, dice que por revelación me fue declarado. Una de las cosas interesantes en el orden del tiempo profético que vivimos con la realidad del misterio de Cristo revelado a la iglesia es que la única manera que podamos percibir lo que Cristo representa para nuestra vida en forma individual y personal es, como dijo el apóstol Pablo, que tengamos una genuina, profunda y sublime revelación. Nadie puede entender el misterio de Cristo si no hay una revelación producida por el poder y la gracia y la unción del Espíritu Santo. Continuamos leyendo el misterio, como antes lo he escrito, no solo en ese texto bíblico, en muchas oportunidades Pablo escribió acerca del misterio de Cristo en sus epístolas. Y entonces dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento. Conocimiento que es dado a conocer o a entender por la revelación del Espíritu Santo. El conocimiento del misterio de Cristo. Y continúa diciendo en el verso que sigue, misterio que en otras generaciones, misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer o no se dio a conocer, sino, como dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En relación a estos versos que hemos leído, es necesario que nosotros podamos entender que el apóstol Pablo, repito, a través del Espíritu de Dios se le dio a entender, y por el Espíritu de conocimiento escrito y revelado en la Biblia, nos da a entender a nosotros como iglesia el misterio de Cristo y su obra redentora, el cual estaba escondido a través de las edades. Hemos dicho en este mismo lugar que muchos de los profetas del Antiguo Testamento, mayores y menores, hablaron y profetizaron acerca de Cristo en el Antiguo Testamento, pero no pudieron entender y percibir la profundidad de ese misterio que luego el Padre iba a revelar a la humanidad. Sin embargo, podemos observar a través de diferentes pasajes de la Biblia que Jesucristo, que Cristo mismo, el ungido del Padre, se dio y se manifestó en algunas oportunidades en el Antiguo Testamento sin percibir los que tuvieron esa experiencia que era el Hijo de Dios manifestado. Ahora,
Dice que eso estuvo escondido por las edades en los profetas del Antiguo, pero por medio de las cartas apostólicas que el apóstol Pablo escribe, llegaron al mundo. Él mostró evidentemente a través de la revelación recibida que Jesucristo ha sido nombrado por el Dios eterno, o sea, su propio Padre, como cabeza. Esto es lo primero que nos habla acerca del misterio de Cristo en los tiempos proféticos, que la cabeza de la iglesia es Cristo mismo y no un hombre, ni una organización, ni una denominación. La cabeza de la iglesia a nivel mundial de todo el mundo, me refiero a la iglesia en diferentes lugares del mundo, la cabeza de el misterio que primero Pablo desglosa es que la cabeza de esa iglesia triunfante, victoriosa, santa, pura, en relación profunda con Dios, es Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Él como cabeza suprema está por encima de todo gobernante espiritual. Está por encima de todo gobernante espiritual en el cielo, en la tierra, y es más específico y dice, y aún debajo de la tierra. Entonces hay un pasaje bíblico que me gusta también leerlo porque concuerda muy directamente con lo que estamos enseñando y hablando en esta mañana, y se encuentra esto en el libro de Colosenses capítulo 2 verso 8 al 10, y dice lo siguiente: no permitan. ¿Qué dice? No permita. Aquí Pablo está hablando y escribiendo a los colosenses. Dice, no permita que nadie los atrape. En otra versión o traducción dice, que nadie los engañe. Es decir, cuando la persona es engañada, es atrapada. Es realmente sutilmente esclavizada por una forma de engaño que solamente las tinieblas producen. Entonces Pablo dice, no permitan que nadie los atrape, nadie los engañe con filosofías huecas y disparates elocuentes. En alguna otra versión, en otra traducción dice que nadie los engañe con filosofías huecas ni vana sabiduría. Acá dice disparates elocuentes, porque algunas veces la gente queda impresionada por la elocuencia de lo que le están diciendo. Dice que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo y su misterio revelado. Entonces el verso 9 continúa diciendo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Eso es lo que vimos cuando Jesús se manifiesta como hombre, como el unigénito y el primogénito de Dios. Se manifiesta al mundo en un cuerpo semejante al nuestro, pero sin jamás conocer lo que es el efecto, causa y consecuencia del pecado. ¿Estamos viendo esto? Entonces dice claramente, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Es lo que Él manifestó, lo que Él se manifestó. Y continúa diciendo el verso 10, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Estamos, diga conmigo, completo. Nosotros no necesitamos adjudicar ni anexar otra cosa que no sea Cristo en la iglesia. No podemos hablar de otra cosa que no sea Cristo en la iglesia. No podemos ensalzar otra cosa que sea Cristo en la iglesia. No podemos glorificar ningún poder que es el poder de Cristo en la iglesia. O sea, a Él es la gloria, a Él es la honra y a Él es la alabanza por siempre y para siempre. Entonces, aleluya, si Él es cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. No importa lo que la sociedad moderna está diciendo, no importa lo que la tecnocracia está diciendo, no importa el marco geopolítico que está hablando el mundo entero, no importa las plataformas diversas que se levanten en la tierra. Cristo es cabeza de todo principado, de toda potestad, de toda autoridad, y se le ha dado un nombre que sobre todo nombre, ante cuyo nombre un día se doblegará toda rodilla. Aleluya. Yo creo que nosotros podemos adorarle en espíritu y verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hoy hay muchas personas, iglesia, es interesante esto, hay muchas personas que
reniegan del evangelio de la salvación. Y todo aquel que se aparta, escuche bien, todo aquel que se aparta del verdadero mensaje de la palabra de Dios y enseña y revela, es porque nunca tuvo un encuentro directo con Cristo. Lo repito, todo aquel que se aparta o se revela en contra de Dios o del verdadero mensaje que la palabra de Dios enseña y revela, es porque nunca tuvo un encuentro personal con Cristo, ni nunca conoció ni entendió personalmente la verdad, porque muchos son los que repiten sencillamente lo que han oído sin tener sus propias experiencias. El evangelio no es repetición. El evangelio, la vida con Cristo, es una profunda relación con Él, pero una profunda, individual y personal experiencia con el dador de la vida. Yo no puedo subsistir mi vida cristiana en base de lo que otros están experimentando. Es verdad, alabo al Señor por el testimonio de cada uno de aquellos fieles que experimentan la grandeza de Cristo. Pero yo pienso personal, bíblica, escritural y proféticamente que cada uno de nosotros somos sumamente responsables en valorar y entender que la salvación no es corporativa, sino que es individual. Y cada uno daremos cuenta a nuestro Padre Celestial de nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con Él. No seremos salvos por lo que otros hacen, sino por lo que tú personalmente en relación directa estás realmente produciendo en tu vida espiritual. Entonces significa claramente que yo no puedo vivir, ni tú podemos vivir con experiencias personales de otro, sino que la mayor experiencia personal provocada o producida para entender el misterio de Cristo en los tiempos proféticos que vivimos, la mayor experiencia tuya y mía es la experiencia continua, permanente, aleluya, el día a día que tengamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y justicia y nos va a hacer recordar, dice Jesús lo dijo, Él lo enseñó, y cuando reciban el Espíritu Santo, Él os hará recordar todo. Cristo dijo, el Señor dijo, lo que yo os he enseñado. Aleluya. ¿Te das cuenta que la palabra se graba en lo profundo de nuestro espíritu y se marca con cincel de oro, y pase lo que pase, suceda lo que suceda, en el momento más específico de una prueba, de una necesidad, fluye esa palabra que ha sido impresa en lo profundo de nuestro espíritu, te recuerda de esa palabra, y esa palabra te pone, aleluya, en un cuadro de resistencia para no caer engañado ni por el diablo ni la apostasía. Entonces es interesante, aleluya, que el Espíritu Santo nos dé unas profundas experiencias cada vez con Él. Entonces todos aquellos a la cual se les es revelado el misterio de Cristo o a Cristo mismo, se convierten en fieles seguidores. Cuando tú tienes una revelación contundente de Cristo, mira, no hay diablo, no hay mundo, no hay materialismo, no hay filosofía, no hay fábula, no hay imaginación. Nadie te puede apartar de esa genuina experiencia que tú has realmente tenido con el Cristo, que es para muchos un misterio que nunca jamás terminan de entender. Pero gloria al Señor, es lo que dice Pablo, es dado a conocer el ministerio de Cristo como yo lo he entendido. O sea, cuando nosotros tenemos esa revelación de entender el misterio de Cristo en toda su profundidad gloriosa, aleluya, eso nos hace ser fieles creyentes, fieles seguidores de verdad. No por lo que uno u otros llegan a ser. No voy porque aquel hermano o hermana me desanimó con lo que hizo, me confundió con lo que me habló, me dejó un poco confuso con lo que el consejo que me dio, que no estoy muy de acuerdo. Hermano, tú no vienes para seguir un hombre, tú vienes para entender y comprender y conocer la revelación del misterio de Cristo impregnado en tu ser. Sí, esto es la verdad. Porque los que son fieles al Señor, los que mantienen su fidelidad siguiendo al Señor, de verdad, estos son los que reciben una profunda experiencia personal
con la presencia y con la gloria misma del Señor en el día a día de su relación con Él. O sea, una verdadera y genuina revelación es necesaria tenerla en estos tiempos actuales, iglesia. Nosotros no podemos vivir desconociendo los misterios de las profundidades del reino de Dios. Jesús dijo que a la gente común, la gente que no le conocía, no le era revelado los misterios del reino. Pero Jesús dijo, pero ustedes que están conmigo, que están en relación, están en comunión conmigo, están cerca de mí, así dice el Señor que a los pequeños del reino le es revelado los misterios del reino. ¿Quiénes son los pequeños? Los que dependen del Señor, los que están confiando en el Señor. O sea, es necesario entonces, para tener una verdadera y genuina revelación, es necesario que nosotros podamos entender los tiempos proféticos que estamos viviendo. Pastor, ¿qué tiene que ver los tiempos proféticos con conocer a Cristo? Porque cada vez que vemos frente a nosotros un acontecimiento o una demarcación de todo lo que la Biblia habla como misterios de Cristo en el orden de la profecía, entonces entendemos, y eso lo vamos a ver más adelante, que el principio y el espíritu de la profecía es Cristo mismo. Cuando tú tengas más revelación, entiendas, te enamores más de Él, estés más cercano de Él, mantengas una estrecha comunión y relación, aleluya, con el Señor a quien tú y yo pertenecemos, significa que la panorámica profética va a ser abierta, porque Cristo mismo en ti, a través del Espíritu Santo, te va a dar luz para entender y discernir, no como el común denominador de la sociedad moderna, sino para discernir los tiempos proféticos que estamos viviendo. Por eso que el título de este mensaje es el misterio de Cristo en los tiempos proféticos. Es en los tiempos que estamos viviendo. A la vez que discernimos esos tiempos, tenemos una mayor calidad de revelación en lo que representa Cristo en nuestra vida. ¿Estamos comprendiendo esto? Es importante entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos vivir y conocer los tiempos proféticos que estamos viendo? Porque las malicias del tiempo presente, las tinieblas que se mueven en el tiempo presente, la maldad que se mueve en el tiempo presente, la perversión y degradación que se mueve en el tiempo presente, el pecado que se propaga en el tiempo presente, la maldad y más maldad en el tiempo presente, entonces es necesario claramente entender que esa forma hostil de tiniebla se presenta, o quieren de alguna manera, el propósito esencial de las tinieblas es desacreditar el poder de Jesucristo. A ese fin va llevando todo el mundo y todo lo que se está entretejiendo en el mundo de tinieblas y más tinieblas, de oscuridad y más oscuridad. Es tratar de desacreditar el poder de Jesucristo. Pero nosotros como iglesia es todo lo contrario. Tenemos que ir entendiendo más y más el misterio de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando hay una desacreditación, cuando hay una blasfema, cuando hay una negación del poder de Cristo y el amor del Padre revelado a través de Cristo, entonces se va a producir ataques de diferentes naturaleza en la vida espiritual de muchos pretendidos llamados cristianos, pero que en práctica están lejos de la revelación del misterio. ¿Y cuáles son esos ataques? Bueno, ataques de dudas, ataques de incredulidad, ataques de burlas en las mentes, ataques para que la gente, en lugar de depender de la palabra de Dios, dependa del humanismo que se propaga alarmantemente a través del transhumanismo, que la gente viva en un estado de ateísmo donde cada vez la estadística de ateos, pensantes e intelectuales se van propagando, o que caigan simplemente en la tolerancia de que todo es bueno y al fin y al cabo no importa lo que tú hagas o dejes de hacer. El espíritu de la tolerancia va carcomiendo las convicciones sólidas que debe haber y mantener en la vida de un verdadero cristiano.
¿A través de qué viene la tolerancia o el espíritu de tolerancia? A través de enseñanzas diversas de la nueva era y de muchas otras ramificaciones que se propagan en el mundo sin detenerse, y todo lo contrario, intensificando intensamente su propagación actual. Lo cual es, todo esto no es otra cosa sino propagadas por los diferentes medios de comunicación. Los medios de comunicación en su gran mayoría lo que propagan es la voluntad de tinieblas, y la voluntad de las tinieblas es engañar a los seres humanos. Su objetivo, el principal ataque de tinieblas en estos días que estamos nosotros realmente confrontando, el principal objetivo es minimizar y ridiculizar la verdad esencial de lo que es Cristo en la iglesia. De lo que es Cristo Jesús en la iglesia. El unigénito y el primogénito de todas las cosas engendrado por el Padre. El único mediador y camino para llegar a Dios. No existe ningún segundo mediador para comunicarnos con Dios. Es solamente el misterio de Cristo revelado. La iglesia que nos hace consciente de que la única manera para tener mi correcta relación con el Padre que me ama y me sigue amando es por medio de un mediador que Él estableció entre tú, entre mí, los hombres, las mujeres, el mundo que crea en Él, que se llama Jesucristo. El único mediador, el único camino para llegar a Dios, la única verdad para ser libres de la mentira y del engaño, la única luz para ser iluminado en medio de un mundo de tinieblas. O sea, el único para llegar a Dios, el cual es poderoso para librar al ser humano de la muerte, otorgándonos vida eterna. Lea esto en Hebreos capítulo 1, el verso 5. Puede leer esto en el capítulo 2 de los Salmos, el verso 7. Y se dará cuenta lo que estoy diciendo de una forma y perspectiva bíblica y escritural. Entonces, es interesante observar cada uno de estos detalles y ver la importancia que tenemos de recibir la revelación del misterio de Cristo. Es muy importante. Yo quisiera que después de escuchar este mensaje, usted tome como dentro de sus listas de peticiones de oración, cada día dile: Señor, dame mayor revelación en ti. Tienes que, es decir, el conocer el misterio de Cristo, nadie se gradúa. No es que tú vas a estar 4, 5, 10 años y luego te van a dar un título graduado en conocer el misterio de Cristo. Porque eso cada vez es más profundo. Cuando más lo conocemos, más queremos conocer. Es algo como que tú nunca llegas a fondo, porque insondable es la grandeza de nuestro Señor, ¿verdad que sí? Entonces mire, esto es interesante que nosotros podamos entender por qué es necesario que Jesucristo te abra los ojos. Porque hay algunos que lo tienen bien cerrados. Y no me estoy refiriendo solamente, no estoy refiriéndome a los ojos físicos, aunque el Señor es poderoso para hacer tipo de milagro y abrir los ojos ciegos a los que están físicamente, sino más bien estoy hablando por qué es necesario que Jesucristo te abra los ojos. Estoy hablando los ojos espirituales, porque cuando tú tienes los ojos abiertos espirituales es muy difícil que Satanás te pueda engañar. Dos cosas interesantes: oídos y ojos. O ojos y oídos, indistintamente. Unos para oír la voz del Señor y otros para contemplar la majestad de el misterio de Cristo revelado. Entonces, el Padre Supremo, Dios, escogió a Jesús para revelarlo y manifestarlo a aquellos que desean conocerlo. ¿Verdad que sí? No a todo el mundo. Aquellos que desean conocerlo. Porque el Señor dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Es decir, no todo el mundo que tiene hambre humanamente, físicamente, es bienaventurado, sino que específicamente Jesús dijo: bienaventurado el que tiene hambre de Dios y sed de justicia. O sea, la gracia de Jesucristo se mostró a los que no tenían pacto con el Dios de los hebreos. Y eso éramos tú y yo. No teníamos pacto con Dios, éramos rechazados. Era
visto como una escoria, como algo inservible. Pero alabo al Señor que en ese ministerio de Cristo en los tiempos proféticos le plació al Padre rescatarnos de nuestra manera de vivir y hacer de lo que no es, hacer lo que es. Porque de lo que no sirve, Dios escoge y lo hace siervo o sierva delante de su presencia. O sea, la gracia de Jesucristo se mostró a los que no tenían pacto con Dios. O sea, su venida tuvo también realmente lo que podemos observar, que su venida también tuvo un significado glorioso, y fue redimir a todos aquellos que creyeran en Él como el Cordero de Dios. ¿Has creído en Jesús como el Cordero de Dios? ¿Sí o no? ¿Has creído en Jesús como el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo? Primeramente al judío y luego al gentil. Y como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es para salvación de todo aquel que cree. ¿Para salvación qué? De todo aquel que cree. Y recién Jorge estaba diciendo la necesidad de creer en todos los ámbitos de nuestra vida espiritual. Aleluya. ¿Por qué entonces, iglesia amada, estoy dando tanto énfasis en este sentido? ¿Por qué hoy es importante la revelación de parte del Espíritu de Dios al espíritu del hombre? ¿Por qué necesitamos? No una sabiduría hueca, de humana sabiduría de fábulas artificiosas, como ya lo habíamos expresado en lo que le escribe Pablo a los colosenses. Una sola palabra, escuche bien, una sola palabra dada por el Espíritu de Dios a nuestro espíritu hará la diferencia. Una sola palabra dada por el Espíritu de Dios a nuestro espíritu puede producir un cambio extraordinario en nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, en nuestra forma de servir, en nuestra forma de amar, en nuestra forma de relacionarnos con Dios y con los hermanos en la fe y hermanas en la fe. Entonces, en medio de todo esto, es necesario que el Espíritu Santo nos abra los ojos. Porque lo que tú y yo hemos, o en quien hemos creído, no es en una simple historia de la humanidad. Es en el Señor de gloria que nos cambia y nos transforma. Hemos creído en algo vivo, en algo real. Predicamos el domingo pasado el poder de la resurrección en los tiempos proféticos, o la resurrección y la profecía. O sea, el Evangelio de Marcos, y vamos a tomar ejemplo de esto, el Evangelio de Marcos explica una experiencia que le sucedió a un ciego. Tenemos algunos casos de ciegos en el ministerio de Jesús, pero cada uno de esos casos fueron diferentes, la manera como se acercaron a Jesús, o la manera diferente en cómo el Señor operó un milagro. Algunos el Señor los lavó con lodo y digo, vete al estanque a lavarte, y entonces comenzaron a ver. Otros le escupió en los ojos, y es decir, hay maneras diferentes en que el Señor obró. Pero mire esto, hay una experiencia maravillosa que la Biblia nos dice. ¿Por qué es necesario que tus ojos sean abiertos? Le sucedió a un ciego, y esto está en un relato en la palabra del Señor, exactamente en Marcos capítulo 8, verso 22 al 25. No voy a leerlo porque prácticamente lo voy a explicar en síntesis. Y dice que un ciego, dice que cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Y Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Y entonces ahí, ¿qué hizo Jesús? Aquel ciego fue para que el Señor lo sanara. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Están relacionados con este pasaje que estoy mencionando, sí o no? ¿Qué hizo Jesús? Lo que hizo Jesús, se lo he dicho hace un momento antes de expresar textualmente lo que dice la Biblia. ¿Qué hizo Jesús? Le escupió los ojos.
Señor, pero si yo he venido para ser sanado, no para que puedas escupirme. ¿Te das cuenta que hay gente que quiere recibir el milagro como ellos quieren, pero no como el Señor lo quiere hacer? Hay algunos que quieren recibir el toque del Señor, pero no como el Señor lo quiere hacer. No, no, Señor. Si me vas a sanar, Señor, sáname como te voy a explicar. Porque esa forma va a ser funcionar mejor. Como nosotros enseñándole al sanador divino por excelencia divina cómo tiene que ministrar nuestro cuerpo. Aleluya. Eso parece algo fuera de lugar. Dice literalmente que lo sacó fuera de la aldea, le escupió los ojos y puso su mano sobre él y le preguntó lo siguiente: ¿puedes ver algo ahora? ¿Puedes ver algo? El Señor le está preguntando: ¿qué ves? ¿Qué puedes ver? ¿Ves ahora? Yo creo que el Espíritu Santo, algunos que están aquí y muchos que me están escuchando, le dirán: yo me quiero revelar a ti. Quiero que entiendas el misterio de mi gloria, el misterio de mi unción, el misterio de mi revelación, que está asociado y está conectado con el tiempo profético que estás viviendo, iglesia. ¿Qué estás viendo ahora? Es una pregunta directa para cada uno de nosotros en forma individual. ¿Qué ves ahora? Muchos han visto a Cristo cómo se ha presentado, pero los que muestran no es suficiente. Hay muchos, por ejemplo, que no entienden ni disciernen, pero hay mucho más para descubrir y entender que hay algo más que el Señor nos quiere mostrar. Diga conmigo: yo no estoy conforme con lo que el Señor nos ha mostrado. Yo quiero más, que mis ojos sean claros espiritualmente para verle a Él y para que yo entienda la majestad de su gloria. ¿Por qué? Porque hay mucho más que descubrir de su persona, hay mucho más que entender. Hay algunos que tienen una muy leve revelación de Cristo, muy leve, muy superficial, y cualquier temporal de viento contrario los mueve de base. Porque lo primero que tenemos que entender, que en ese misterio de Cristo, Cristo se convierte en mi roca firme. Y que yo no puedo edificar mi casa sobre arena, sino sobre la roca que es Jesús mismo. ¿Estamos viendo eso? A veces aún se ven los hombres, como comenzó a verlo este ciego que estaba siendo ministrado por el Señor. Algunas veces se ven los hombres como árboles, es decir, se ven las cosas espirituales como muy borrosas. Tú le hablas a la gente del Espíritu Santo, le hablas de la unción, le hablas de los dones, de cómo el Señor te puede revelar y mostrar por sueño, cómo te puede hablar proféticamente, cómo te puede hablar con voz audible, y la gente dice: ¿qué está hablando esta persona? No entiendo. Es decir, tienen una borrosa y lejana idea de lo que es Cristo, pero no entienden la inmensidad de gloria, de poder y de autoridad que emana de su presencia. A algunos le pasa como el ciego, ven las cosas muy borrosas. Dice: veo algo que se está moviendo. Él comenzó a ver los hombres como árboles moviéndose. Se ven las cosas espirituales como borrosas. Algunos ven nubes de gloria sin formas y sin entender cuál es el propósito por la cual Dios envía una nube de gloria sobre un hombre o sobre una mujer o sobre una iglesia o sobre una familia en un momento determinado. Estamos hablando nubes sin forma espiritualmente hablando. Sin embargo, todos aquellos que quieren conocer y saber más acerca de Jesús, Él le pide, como le pidió al ciego, que avancen en la fe. Por eso que estamos dando las enseñanzas, y tendría que estar toda la iglesia en esta enseñanza, hombres, mujeres, todos tendrían que tomar esta enseñanza, cómo fortalecer tu fe en tiempo de turbulencia. Y lo primero que te revela el misterio de Cristo, que cuanto más le conoces a Él, más fe tienes en Él. No puedes conocer ni tener fe si no le conoces a Él. Si tus ojos espirituales no son abiertos. Sin embargo, todos aquellos que quieren conocer más acerca de Jesús y le piden al Señor, avanzan en la fe y caminan en medio de las dificultades sin que las dificultades le hagan estrago en su relación con Dios. Escuche bien:
En esta casa hemos enseñado que viene la prueba, la dificultad, la presión, la batalla, pero tenemos que ser fuertes. Nunca dijimos, sabes, te convertiste a Cristo, no va a venir ninguna más batalla, no va a tener ninguna prueba, no vas a tener ningún problema de nada. No, porque justamente cuando tú te declaras seguidor fiel de Cristo, Satanás le cruje los dientes, las mandíbulas, y le hace escarnio su cerebro, si es que lo tiene. ¿Por qué? Porque él daría todo para tratar de que tú no te mantengas fiel en el momento de la prueba de dificultad. Pero ¿sabe una cosa? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Te acuerdas de ese mensaje el domingo pasado? Yo sé que mi Redentor vive. Así que, ¿por qué preocuparme si Él vive? ¿Por qué preocuparme si Él en estos tiempos proféticos, en ese misterio revelado a la iglesia por el Espíritu, Él quiere abrir mis ojos? Y les voy a decir que el Señor nos puede sorprender en cualquier momento, porque veremos lo que nunca hemos visto. Evidentemente nos estamos preparando para el evento más trascendental que jamás hombre, ojo alguno, ha visto, y es lo que ustedes saben: esperanza de gloria. Por esa razón es que Jesús envía nuevamente al ciego a ir otra vez al estanque para lavarse. Recordemos esto, iglesia, recordemos esto, que Jesús tuvo que orarle por segunda vez. Esto es algo interesante. Hay gente que recibe un milagro instantáneamente. Oramos, en el momento recibe el milagro. Pero hay otros que hay que orarle 2 veces, 3 veces, 4 veces. Dice aquí Rafael 5. Y otros todos los días. ¿Por qué? Porque, aleluya, la fe viene no automática. La fe viene por la revelación que tú tengas del misterio de Cristo. Cuanto más conozcas su misterio, más te apropia de lo que Él es y representa para ti. ¿Estás entendiendo esto? Por esas razones que Jesús ahora le dice, ve. Y por segunda vez, aleluya, le mandó, y dice que Jesús lo mandó para que viera más claro, teniendo una visión definida, viendo con claridad. Iglesia, el Señor nos está ministrando. Tenemos que ser oidores en oídos y visualmente expectante en los ojos. Cada cristiano hoy en día necesita trabajar mucho acerca de su salvación. No es que tiene que hacer algo para ser salvo, sino que se tiene que esforzar para mantener su salvación. Dice que nadie pierda su salvación. Dice la palabra, ocupaos de vuestra salvación. ¿Cómo? Dígame los que han leído eso. ¿Cómo debemos de ocuparnos en nuestra salvación? Dice, preocupaos, no, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Temor de miedo o temor reverencial de obediencia a Dios? Ese es. Temor reverencial a Dios, no temor de miedo, no de susto, no de pánico, no de ansiedad, no de desesperación, porque sabemos en quién hemos confiado. Cuando el Señor le ora y lo manda otra vez por segunda vez, es que el Señor quería, y el Señor nos está diciendo, quiero que veas más nítido, quiero que veas más claro lo que sucede en el mundo espiritual. Iglesia, lamentable y tristemente hay un gran porcentaje de gente llamada cristiano, inclusive algunos hombres y mujeres que predican y dicen enseñar el evangelio, que no conocen el mundo espiritual, no tienen idea de cómo trabaja el mundo espiritual. Y esto es una de las razones por qué el misterio de Cristo en tiempo profético tiene que ser revelado, porque la intensidad de la batalla, la crudeza de la batalla, las artimañas de la batalla, los entretejidos de las tinieblas cada vez son más sutiles para engañar y desviar a la gente. Por eso necesitamos que nuestros ojos, aleluya, sean abiertos para contemplar su gloria, pero para conocer el mundo espiritual que nos rodea. Y si tenemos ojos abiertos para conocer con nitidez el mundo espiritual, alabado sea el Señor, estamos en victoria, porque sabemos que Él es el que triunfó en lugar nuestro y el que venció en lugar nuestro para darnos victoria grande. Estamos viendo esto. ¿Por qué los tiempos apremian? ¿Por qué los tiempos? Ustedes saben, en el año 20 dijimos,
hemos entrado, iglesia, en una aceleración profética. Algunos dijeron amén, otros me miraron medio raro, que de qué está diciendo el pastor. Otros me miraron meneando la cabeza, no sé si decían amén o no lo creo, o posiblemente nunca suceda esto. Pero hermano, estamos entendiendo que estamos en una aceleración inmensamente profética. Del 20 al tiempo presente, todo ha sido en un proceso de la aceleración. Por lo menos diga amén ahora que está viendo mejor. Por lo menos diga aleluya, sí, amén, pastor. Por lo menos ahí entiendo que sus ojos están viendo mejor. Porque los tiempos apremian y muchos son los que hoy se están enfriando y debilitando y acobardando. Sin embargo, a pesar de la situación tensa, iglesia amada, contra los cristianos que estamos siendo testigos, la revelación, no se preocupe, ya voy a terminar. La revelación y las fuerzas del Señor vienen sobre nosotros. Escuche bien lo que estoy diciendo. La revelación y las fuerzas del Señor vienen y se multiplican. A los que buscan intensamente al Señor, no a los que no buscan. Los que no entienden y se preocupan por conocer el misterio de Cristo en tiempos proféticos. Los que no le da lo mismo venir que no venir, le da lo mismo orar que no orar, le da lo mismo leer la Biblia que no leerla y pasar meses y meses sin jamás hojear las páginas de la Biblia y leerla, le da lo mismo. No, para ello no. Pero la gente que se esfuerza, la gente que busca, la gente que clama, la gente que busca intensamente, aleluya, a Juan el apóstol, Juan el amado, Juan el que tiene esas revelaciones tan contundentes en la isla de Patmos, tan reveladoras, el que escribe de una forma extraordinaria primera, segunda y tercera de Juan, al apóstol Juan, que había visto muchas veces a su Señor, a su Raboni, a su maestro. Lo había visto en la tierra. Estaba compartiendo con él, compartía con él, pero ahora es diferente. Ya Jesús no está en cuerpo humanizado en la tierra, está en cuerpo glorificado. Y es importante y es extraordinario que a pesar de que Juan lo había visto muchas veces, él fue extremadamente impactado en el libro de Apocalipsis porque lo vio de manera gloriosa, diferente. De una manera impactante como nunca había en sus ojos. Sus ojos fueron abiertos en el mundo espiritual y él contemplaba, sabía que era su Señor, pero con una forma glorificada como nunca lo había visto. Aleluya. Y en sus más de 90 años, escuche bien, lo dice la Biblia, en sus más de 90 años sus ojos fueron abiertos para ver a Cristo en forma glorificada, tal como lo puede contemplar en la revelación del libro de Apocalipsis capítulo 1. Léalo en su casa. Entonces, iglesia, es necesario para conocer, entender, joven, adulto, no importa la edad que tenga, para conocer y que nuestros ojos sean abiertos y para conocer el misterio de Cristo en tiempos proféticos, es necesario que Él te abra los ojos del entendimiento, para ver cómo lo vio Juan en el Apocalipsis, el Cristo glorificado, el Cristo de gloria, como era antes de las edades, como era antes de tomar su forma humanizada en cuerpo semejante al nuestro. Antes de que el mundo fuera creado, ya Él existía porque era Dios. Entonces Él contempla la perfección de esa imagen y dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Por qué? Porque estaba entendiendo y estaba viviendo a Cristo como siempre lo había sido hecho, pero que en el plano de la voluntad y del diseño divino
había habido una interrupción donde ese Cristo de gloria, ese ungido del Padre, esa segunda persona del componente Dios mismo, se había manifestado a este mundo y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre en forma humanizada. Pero ahora los ojos de Juan fueron abiertos y está Juan, aleluya, extasiado, entendiendo la majestad y la gloria del Señor como era antes de las edades y como será por las edades y por la eternidad. Hermano, ¿sabes una cosa? El Señor te quiere llevar a un nivel de tan profundidad que tus ojos sean abiertos, no para ver al Cristo sufriente en la cruz, ni al Cristo muerto, inerte en una tumba, sino para que tus ojos sean abiertos y contemple que cuando lo ves a Él en toda la expresión de gloria y tus ojos son abiertos, no tienes la menor duda de que estás en victoria, de que estás en victoria, de que estás en victoria y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aleluya. ¿Estamos viendo esto? Yo estoy siendo rápido o lento, no sé cómo lo estoy haciendo. Pero cuando la unción de gracia está sobre nosotros, me gusta ser más rápido. Y que la gente pueda captar el sentido de la revelación. Pero sí voy a tener que hacer un alto. Y yo creo que vamos a tener que el domingo que viene a continuar con la segunda parte. Sí, lo prometo que sí lo vamos a hacer. Porque todavía nos falta mucho. Entonces, parafraseando y terminando, iglesia, escuche bien, la revelación traída por el Espíritu de Dios nunca contradice la palabra de Dios, sino que la amplía, la expande y la mente para entenderla mejor, para que la gente vea más claramente lo que es el Evangelio. Si usted quiere saber más acerca de esto, venga el domingo o el viernes también, porque vamos a seguir hablando de esto. Es necesario que Jesucristo te abra los ojos. Y luego, cuando te abre los ojos, y es lo que vamos a continuar, tendrás la necesidad de que los ojos espirituales sean abiertos, o que los ojos espirituales sean abiertos. Es inminente y es necesario. Seguiremos hablando la necesidad de que los ojos espirituales sean abiertos en estos tiempos proféticos. El Cristo escondido y revelado a través de los tiempos, lo vamos a ver. Jesucristo es Rey, Jesucristo es profeta, Jesucristo es sacerdote y Jesucristo es juez. Lo vamos a ver esto. Así que ponte de pies en este momento. Aleluya. Y dale gracias al Señor. Dile: Señor, yo quiero que mis ojos sean abiertos. Que mis ojos sean abiertos. Que pueda entender el misterio de lo que habló Pablo, el misterio de Cristo revelado. Te quiero, Señor. Quiero entender y comprender que mis ojos sean abiertos. Dile, ahí donde está ahora, dile: Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Porque al abrir mis ojos voy a entender realmente el misterio de Cristo en toda la majestad de su gloria, en toda la expresión de su gloria. Alaba y glorifícalo al Señor. Alábalo y glorifícalo al Señor. Alábalo y glorifícalo. Levanta tus manos. Dale gracias a Él. Dile: Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor, por entender el misterio de lo que tú eres. Padre, te quiero dar gracias en este día, en este momento, porque tú nos fortaleces en el día a día, porque tú nos inspiras y nos animas a no detenernos, a seguir confiando en ti.
a seguir confiando en ti.